especialmente con el esfuerzo de Guillermo, con el Observatorio de la Riqueza, pero les muestro aquí casi no una vanguardia, porque el concepto no nos gusta, digamos, ¿no? Sino lo que sería un billete de un Lehman, que es esta moneda social local complementaria, que voy a comentar en detalle más adelante, ¿no? Parece, bueno, es un billete, ¿no? Amplificado en formato A4. Lo que a mí me gusta mucho personalmente, yo no participé directamente en esta experimentación, pero lo que me gusta bastante es el chiste, ¿no? Que es un billete que hace un chiste, ¿no? O sea, provoca... En la impresión hay humor. Claro, hay humor. Lo voy a leer, por supuesto, porque no se ve de lejos y además está en francés. Acá tenemos un hombre que está en la ventanilla y que, dado este tema, se acerca a un pescador, que está del lado del mostrador, y pregunta a cuánto está el Lehman. Él quiere comprar Lehman, ¿no? Y el pescador le contesta a 18 grados. ¿Por qué? Porque el Lehman, estamos en la zona de Suiza, Francia. Acuérdense, el Lehman es un gran lago de 70.000 y pico de kilómetros cuadrados. Y ahí, por eso el pescador dice, estamos ahí en este territorio. Lo dejo circular para que... ¿Eso existe realmente? Sí, de hecho, lo digo como... o sea, más allá de la anécdota y de esta forma de representación, circula realmente y hay billetes de 1, 5, 10 y 20, no más que eso, ¿no? El pescado le dice, no me midas en moneda, medime en calorías. Claro, o sea, en grados. En grados de la temperatura. Claro. No seas pescado, le dice, medime en... En realidad no es, o sea, tomo este tema para decir que hay también una gran batalla cultural en esa idea de reconstruir, repensar, desmontar, desarmar el pensamiento económico. Y a veces los símbolos materiales que usamos, especialmente lo metálico y el papel, condensan y plasman una visión que es muy potente y además que tiene un gran poder de educación popular. Y no es una casualidad que en el caso de estos billetes, digamos, no es una serigrafía de última, una super obra de arte. Es básicamente un rep, ¿no? Un rep suizo, franco-suizo, a quien este grupo que armó esta moneda le pidió, ¿qué le parece? ¿Cómo se representarían ustedes esta idea de territorialidad, de reconstrucción de relaciones humanas a la escala de esta cuenca de vida que llamamos la cuenca alemánica? Y de ahí sale esto. Hay otros billetes que tienen también humor, pero es solo quizás los demás billetes, los 3 demás, lo podemos ver más después por mail o como quieran. Para entrar en el tema, yo quisiera agradecer, por supuesto, la invitación y esta iniciativa. Voy a sacar el título que me puso Pedro, que se fue. Pedro me dijo, François es un experto en... etcétera, etcétera. No soy experto. Y me gusta mucho no ser experto, o sea, quizás experto de no saber. Y además con estas charlas donde vemos que es mucho más fértil estar en la periferia, en tanto lugar de provocación, de reconstrucción, que en un lugar de centricidad, digamos, especialmente cuando dimensionamos la crisis de la modernidad occidental actualmente. Así que los dejo este título que a mí no me interesa mucho. Es un lujo, por supuesto, estar acá con este esfuerzo de refundación de pensamiento. Y yo creo que es tan un lujo y es tan pertinente esta idea de generar pensamiento propio que yo diría, para retomar la hermosa frase de conclusión de Carlos, el futuro es nuestro, ¿no? Que hoy podríamos decir que no solamente en el tema económico y financiero, estamos experienciando una suerte de gran retorno hacia adelante, digamos, ¿no? Un gran retorno porque necesitamos volver a raíces, como se dijo bien aquí con Rodrigo también, raíces conceptuales, éticas, filosóficas, ¿no? Más allá de la parte conceptual, las tradiciones filosóficas de los pueblos. Es muy importante para repensar una suerte de nuevo contrato social a escala global, pero no me voy a meter más en eso. Y vemos que
en varias temáticas. Hay un esfuerzo, por supuesto, muy batallado, para nada, que no es un corriente principal, digamos, pero muchos esfuerzos intersticial de volver a estos reservorios de pensamiento y de reconectar todo eso en una nueva proyección hacia los desafíos actualmente en la sociedad. Eso lo subrayo porque es un tema fundamental. Aquí con Adriana tuvimos la oportunidad de trabajar en varios espacios, congresos. El último fue un congreso de agroecología que se hizo el año pasado en La Plata, un congreso regional, donde también de casualidad hay un cuestionamiento muy profundo del tema de cómo gestionamos lo común, los intercambios en la comunidad, la territorialidad, la matriz productiva, todo esto está en cuestionamiento, digamos, ¿no? Y necesitamos volver a raíces para nutrir este esfuerzo de reinvención. Bueno, básicamente la reinvención de la moneda es un eje, una pata fundamental de todo esto. Y una pata en tres aspectos. Primero, que están vinculados con esta crisis de la modernidad que comentaba rápidamente, ¿no? Hoy estamos finalmente en una triple crisis a nivel global, una crisis de relaciones humanas, una crisis de lo humano con lo natural, con lo ecológico, eso es un mensaje muy fuerte del Laudato Si, pero bueno. Y una crisis entre sociedades, ¿no? De cooperación internacional, ¿no? Y de hecho, las monedas, las paleomonedas, el fundamento de las monedas es justamente hacer una contribución en la reconstrucción de relaciones, y veremos si, en este caso del Lehman, que hay un objetivo muy claro de reconstrucción de relaciones a nivel territorial, de reapropiación de lo económico en el seno de lo democrático. Como bien se dijo, se nos fue, hubo una abstracción, una colonización del pensamiento económico, cuyo desfasaje con la realidad ahora se va a marcar más y más con el fenómeno de deflación mundial y demás. Y por fin vemos que esta reinvención de la moneda también contribuye a una nueva cosa que no es tan nueva, pero digamos en Europa y es bastante fuerte, que es la idea de gran transición ecológica y social. Hay muchos esfuerzos para, desde lo chiquito, lo intersticial, la pequeña escala, lo territorial, de hacer una contribución en mudar la estructura de producción, de intercambio, de la economía social y solidaria y otras cosas. Bueno, el Lehman es un humilde esfuerzo en ese sentido. Para que hagan, o sea, para hacer el puente, yo, como decía, no participé directamente en esta iniciativa, pero es un compañero suizo que trabaja con nosotros en el marco de una red que se llama el Foro Democrático Mundial, donde tratamos de justamente hacer un acercamiento de pensamiento sobre el poder global, de repensar los fundamentos del poder global y de tomar varias iniciativas en ese sentido. ¿Por qué interesarse, si uno está en los debates a nivel global, a una iniciativa tan territorial? Bueno, justamente nos parece fundamental de conectar de nueva forma toda esta desobediencia territorial que hoy vemos brotar en muchos terrenos. No sé si escucharon, por ejemplo, al economista Yanis Varoufakis, el ex economista griego. Sí, el ministro de Economía, Bueno, Varoufakis está incentivando todo un movimiento democrático europeo donde un eje fuerte justamente es esta idea de conectar municipios, territorios que se plantean como libres de tratado de libre comercio, de pensamiento colonizador y reinventor, digamos, de experiencias en ruptura con el paradigma clásico, digamos. Y nos interesa mucho esta ida y vuelta entre lo global y este translocalismo, como a veces llamamos, entre territorios y reinvención de estructuras a nivel global. Bueno, el Lehman es que fue ahora secuestrado por Facundo, me parece, no sé, o está circulando. Bueno, si está circulando, igual si está circulando mucho mejor. Está hecho,
Sí. Nació en septiembre de 2015. Es una moneda, digamos, complementaria que fue prefigurada por una asociación que tiene un nombre bastante divertido, que se llama en francés, digamos, ça se fera. Ça se fera en francés, o sea, no tiene realmente una traducción exacta, sino significaría algo como lo vamos a hacer, ¿no? Ya será. O el futuro, algo como el futuro es nuestro, digamos, ¿no? Como Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero de forma contractada, ¿no? Comprimida, ¿no? Y no es una anécdota tampoco, porque si también vamos en el terreno y la experiencia del VIR, que seguramente conocen ustedes, el VIR es una de las monedas la más continua en la experiencia europea, que viene de la palabra Wirtschaftsrings, que significa la economía nuestra en círculo, y el Wir en alemán significa nosotros, ¿no? Y este grupo, esta asociación multidisciplinaria donde había economistas, militantes, académicos, no tantos militantes de partidos, si bien unos tenían vinculación con el Partido Verde, ¿no? En Suiza, prefiguró la creación de esta moneda complementaria. Estudió su factibilidad, no de una forma tan, digamos, académica y extensa, exhaustiva, sino con acercando experiencias, organizando el debate con la sociedad, para ver un poco el estado de consistencia. Y también una cosa interesante a la hora de analizar lo económico a través de un análisis de flujos económicos. Yo decía al inicio, en esta triple reinvención de la moneda hay una pata fuerte en lo territorial. Uno de la ceguera de la economía actual es que perdemos completamente el análisis del intercambio de material y de economía local, ¿no? Y justamente esta moneda complementaria tiene patas en el terreno, se arraiga. Y en ese sentido se hizo un pequeño estudio, no tengo las cifras acá, pero bueno, o sea, tratando de hacer y de dimensionar la economía social y solidaria que había en esta cuenca lemánica de más o menos 2 millones de habitantes. No sé si ubican un poco la geografía entre, digamos, Ginebra, Lausanne, y parte de esta cuenca, digamos, muerde y va un poco hacia Francia. Entonces, primera etapa, una prefiguración que empezó en 2011 y que va hasta el 2015. En 2015 se disuelve el lo vamos a hacer y el ça se fera, ¿no? En este grupo de prefiguración, y se crea una nueva asociación. Es una asociación civil muy sencilla, digamos, en septiembre de 2015, y que aprovecha de un importante movimiento social actualmente en Europa que se llama Alternativa, que nació hace 3-4 años con todos los debates sobre el cambio climático. Se llama Alternativa, moviliza alrededor de 200-300 ciudades en el conjunto de Europa. Y justamente viendo el fervor y la receptividad que tenían las sociedades en Europa, la idea fue de, bueno, ¿cómo no aprovechar estas movilizaciones para plantear, bueno, armemos una herramienta concreta a favor de las transiciones que plantean este movimiento y vemos cómo sale, ¿no? Bueno, ahí fue lanzado, la verdad que, para dar algunas cifras, ¿no? Para dimensionar un poco las cosas, ¿no? En términos de moneda en circulación, si veo un poco las cifras acá que tengo en mi papel, desde septiembre hasta la fecha tenemos más o menos 55.000 euros en circulación. Es decir, el alemán es 1 euro, 1 franco suizo en equivalencia monetaria, ¿no? Vale, lo mismo. Claro. Hay un sistema de convertibilidad, básicamente, ¿no? Hoy hay más o menos 50.000 alemanes en circulación hasta julio, y la tasa de crecimiento es más o menos o sea, se duplica este monto cada 3 meses. Lo cual, bueno. Duplica.
Claro. O sea, 30% mensual de crecimiento. Sí. Hay hoy, según los datos de los compañeros ahí, más o menos 1.500 personas que están en la red, en la comunidad de pago, como se dice allá. Comunidad de pago. Claro, ¿no? O sea, el concepto que usan ahí en esta iniciativa es la idea de hacer un trabajo de animación de la comunidad de pago, es decir, de no poner en circulación una moneda social y complementaria así, sin animación y sin fuerza de motorización, sino de hacer un trabajo de community management, como a veces decimos, ¿no? Es decir, de mantener las relaciones, intensificar las relaciones que hay en la comunidad de uso de esta moneda. Es decir, con los negocios, con los mismos usuarios individuales y demás, ¿no? En esta comunidad hay básicamente empresas de la economía socialitaria en particular, no solamente, pero es un acento, un énfasis que está puesto ahí. Hay usuarios, individuos, personas. Cada uno está invitado en adherir a la asociación que se llama Monnaie Léman, moneda alemana, que tiene una carta ética de principios, es decir, hay un fundamento ético que organiza todo eso. Muy sencillo, nada del otro mundo. Para comparar un poco con el VIR, o sea, ¿no? Me parece interesante comparar este volumen. Es una moneda muy joven, digamos. Si hablo del Lehman, el VIR que nació en el 34 y que tiene sus 70 años de existencia, tiene más o menos un volumen de 1.5 bimillones de francos suizos en términos de volumen de transacción. 1.5 bimillones. 15.000 millones sería claro. de 15.000 millones de giro. Claro, en francos suizos. Con Muy importante, estamos hablando de miles de millones de dólares. Con 60.000 miembros en esa comunidad de pago del VIR, que no es el mismo tipo de moneda, o sea, comparo aquí el volumen de transacción, pero no es la misma cosa. El VIR es más un sistema de crédito mutual con cámara de compensación, bueno, pero no me meto en eso, que abarca como 30% de las pymes suizas. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Lo importante con el VIR es que, o sea, logró perdurar y tiene una real continuidad en Suiza, a contrario de varias monedas que no pudieron continuar y que fueron a veces recuperadas en otro tipo de iniciativa, ¿no? ¿Qué más sobre esta moneda? Bueno, yo decía que en términos de objetivos, eso me parece fundamental. Esta moneda sale de la idea de intensificar las relaciones de intercambio en un territorio dado, la cuenca alemánica, de fortalecer una economía social y solidaria con vocación de transición. Por ejemplo, hay una pequeña pyme de instalación de paneles solares, hay una pyme de reciclado de residuos secos, hay una pyme de distribución de productos de la agroecología. Todo este tipo de economía está contemplada ahí. Su forma hoy es una moneda papel, un billete, o sea, 4 billetes, no hay metales. Próximamente se debería hacer un pago electrónico, un sistema de pago con aplicación para celular y todo eso. Y a futuro un sistema de crédito mutual y eventualmente de crédito bancario más tradicional, con el apoyo de bancos alternativos en Suiza. Sí hay. Se llama el Banco Alternativo Suizo y la NEF es una cooperativa financiera que hace un trabajo bastante interesante en ese sentido. ¿Cómo fue financiado todo eso? Porque se imaginan que hay un costo, por supuesto, de armado, más allá de la militancia del voluntariado. Lamentablemente no hubo muchos apoyos. Recuerdo que los compañeros habían presentado un proyecto Interreg, que es un dispositivo de la Unión Europea para fortalecer procesos de cooperación transfronterizo. No salió de ahí y finalmente son 2 municipios que bancaron los costos de impresión, de animación de la comunidad de pago, de prefiguración,
bueno, y diversos costos, ¿no? A altura más o menos de 10.000 euros, que no es una locura. 2 veces 5.000 cada municipio. Para ir más rápido, ¿no? Quizás, ¿no? Para no aburrirle demasiado. Hay perspectiva de trabajo sobre el tema también de organizar ramas temáticas, o sea, dado esa preocupación por mapear los flujos financieros y de intercambio que hay en esta comunidad, hay ya una necesidad de organizar un poco más las ramas temáticas de intercambio que van surgiendo, organizándose en esta comunidad. Por ahora no hay temáticas particulares, pero es una perspectiva que está en camino. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Para ir más rápido sobre esta cosa. Perdón, cuando decís temáticas, ¿te referís a rubro de productos? Claro. De fortalecer. Porque la enseñanza de cada moneda complementaria nos aprende que genera mucho, o sea, intensifica las relaciones entre productores, consumidores y demás, y surgen nuevos proyectos económicos. Y entonces esta asociación Monelement plantea ahora ver un poco más en detalle cómo organizar ramas temáticas, o no conozco bien la traducción en castellano, filial, no sé, bueno, pero es una pista. ¿Y solo intervienen productores? ¿Solo productores? Y también usuarios, ¿no? En esa relación de pro-usuario, de consumidor, que me imagino que están en esa línea. Yo quisiera resaltar quizás, para hacer esto, algunos retos a futuro, ¿no? Porque hay una cierta, a veces hay una proliferación de monedas complementarias hoy en Europa. Si uno mira la base de monedas complementarias a nivel global, hay una base internacional que existe, uno se encuentra con 10.000 monedas complementarias, cosa que es absolutamente enorme, sin interconexiones entre sí. En Europa hay una suerte de proto-ecosistema de monedas sociales y complementarias, podemos decir eso, ¿no? Todavía no es un sujeto organizado, hay convergencias, congresos. Este grupito de compañeros está articulado, por ejemplo, con un congreso de monedas local en Francia. Sin embargo, yo creo que esta proliferación nos pide rearmar una reflexión nueva sobre los límites, alcances y posibilidades de futuro. Yo no tengo la pretensión de ir muy a fondo en ese sentido, no soy especialista, pero por lo que podemos conectar aquí en estos debates de riqueza, de reinvención, quería destacar un poco lo siguiente, ¿no? Lo primero es la necesidad de un nuevo referencial de concepción de la riqueza y de interpretación de estas monedas, ¿no? Si uno da el balance de, como decía, 55.000 euros de circulación, 3.000 miembros, para el VIR 60.000, o sea, usamos herramientas de evaluación de la economía ortodoxa para medir una cosa que tiene que ver con una economía inmaterial, ¿no? Como se dijo aquí también. Entonces, mientras no tengamos un nuevo referencial de medida, de evaluación, de progreso social, en Francia hay una nueva ley ahora de progreso social que salió de la iniciativa de la Comisión Stiglitz en 2008, que no generó muchas cosas, pero que sí tuvo un cierto impacto. Italia está haciendo toda una cosa sobre el tema del sistema de crédito mutual, muy interesante en ese momento. Entonces, este frente de renovar este referencial de evaluación es un tema esencial, y yo diría que en Europa hay todo un tejido asociativo y académico que está en eso, ¿no? Hay varios elementos y quizás podemos entablar un intercambio horizontal con el observatorio. El otro aspecto es la conexión de estas iniciativas, la desobediencia territorial, como lo diría Varoufakis en Europa. Hay una proliferación de iniciativas. Quizás en Europa podemos decir que hay como 500, 400 monedas. Hay muy pocas en Europa del Este, muchas
en Alemania por el legado de Gesell, muchas en Inglaterra por el legado de Schumacher, entre otros, digamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que el rol de conectividad, los webmakers en inglés, los conectador, no sé cómo llamarlo, Sí, sí, claro. se vuelven esencial. Pasa que no vamos a poder hacer este tipo de cosas tampoco sin proyecto, sin narrativa política nueva. Actualmente en Europa eso no lo tenemos, ¿no? Es la gran dificultad, ¿no? Tenemos una troika muy potente, digamos, arriba, con bancos y con un control de la Comisión Europea. Y hay una gran dificultad abajo en Europa de reinventar esa narrativa. En otros continentes esta nueva proyección, en lo económico, yo no creo. Todavía no hay, como vos decías, esta conciencia de rearmar un eje de cuestionamiento de la economía global y de poner en el tapete el debate sobre una nueva macroeconomía global. Es una deuda muy pendiente y de hecho 30 años de economía social y solidaria en Europa. Digamos, si hay una falla y un déficit que le podemos atribuir, es justamente ese, ¿no? Es decir, se abandonó por repliegue, por defensa, por polarización del esfuerzo hacia la construcción de iniciativas, justamente, el debate sobre el frente grande macroeconómico. Ahí hay una deuda pendiente y celebro la iniciativa del observatorio en ese sentido y ojalá lo podamos conectar más allá de esto. Bueno, yo creo que listo con esta corta presentación. Muchas gracias.